El 14 de abril, una mañana aparentemente normal en Ansan, provincia de Liaoning, fue destrozada por una masacre horrenda. 10 cuerpos yacían dispersos en charcos de sangre, entre ellos hombres, mujeres, ancianos y niños. Sus rostros aún mostraban expresiones de agonía, como si hubieran soportado un tormento extremo en sus últimos momentos. Una escena de inmensa tragedia. Aún más aterrador, el asesino, al ser detenido, grita a la policía: «Todavía no he terminado de matar», porque el perpetrador acabó con la vida de 10 personas en un solo día. Había un rencor profundo entre las víctimas y el asesino. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros últimos videos. Aquella mañana, la policía de Ansan, provincia de Liaoning, recibió un informe sobre un asesinato particularmente espantoso en un baño público local. Cuando los agentes llegaron al lugar, muchos policías jóvenes no pudieron soportar la escena y comenzaron a vomitar incontrolablemente. Se encontraron 3 cuerpos en el baño público y otros 7 en el lavado de autos de al lado. Las víctimas yacían en charcos de sangre, hombres, mujeres, ancianos y un niño de unos 10 años. Las pertenencias estaban esparcidas por todas partes, el suelo salpicado de sangre de varios tamaños y el baño lleno de vapor apestaba al nauseabundo hedor de la sangre, convirtiendo lo que debería haber sido un lugar de relajación en una pesadilla. La policía acordonó toda la escena del crimen, incluyendo el baño público, el lavado de autos Baikeduo y las pequeñas tiendas cercanas. 10 cuerpos yacían tendidos en el suelo. Extrañamente, todas las víctimas habían sido asesinadas de formas casi idénticas. Cada una había recibido múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, muriendo por pérdida excesiva de sangre. Todas las víctimas fueron encontradas boca abajo, lo que indica que debían tener una relación cercana familiar con el asesino. De lo contrario, no habrían dado la espalda al peligro. Al investigar los antecedentes de las víctimas, la policía se sorprendió al descubrir que todas estaban conectadas con Su Yuxin, el dueño del baño público. Identificando a Su Yuxin como el principal sospechoso, la policía formó de inmediato un grupo especial para arrestarlo. Las imágenes de vigilancia mostraron a Su Yuxin huyendo hacia Red Beach Ninkou, lo que llevó a la policía a peinar el área en busca del sospechoso. Poco después, la policía localizó a Su Yuxin en un cibercafé de la zona. El café, tenuemente iluminado, estaba lleno de humo de cigarrillo y ruido caótico. Pero la llegada de la policía trajo un silencio instantáneo a la ruidosa escena. Agentes armados en uniforme irrumpieron y rodearon al hombre bajo sentado en la esquina. Parecía tenso y visiblemente nervioso por el arresto repentino. Todo el proceso de aprehensión fue rápido y decisivo. El principal sospechoso del caso de asesinato masivo, Su Yuxin, fue capturado en tan solo 20 horas. Mientras era escoltado al coche patrulla, sus ojos fríos y labios apretados no revelaban ninguna emoción. Al ser esposado, Su Yuxin de repente forcejeó y gritó: «Déjeme ir, aún no he terminado de matar». En su rostro, la policía no encontró rastro de miedo o remordimiento, solo un odio profundo. En la sala de interrogatorios, Su Yuxin confesó sin reparos haber matado a las 10 víctimas. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su motivo, se negó obstinadamente a hablar. Su Yuxin permanecía frío y sin expresión, con los brazos cruzados y la mirada vacía. Su falta de cooperación frustró a la policía, ya que extraer una confesión de él era la única forma de resolver el caso. El investigador frunció el ceño y lo presionó de nuevo, preguntando por qué había matado a tantas personas. Su Yuxin de repente levantó la mirada, su mirada firme, y respondió calmadamente: 10 personas. ¿Eso es mucho? No he matado suficientes. Los agentes que habían presenciado de primera mano la espantosa escena del crimen
quedaron atónitos por la declaración de Yuxin. No pudieron evitar preguntarse qué tipo de odio profundo podría llevar a este hombre a semejante locura. A través del interrogatorio, la policía se sorprendió al saber que Su Yuxin no era el villano o matón que inicialmente habían imaginado. Nació en una familia pobre de agricultores en la provincia de Liaoning. Cuando tenía 4 años, su padre se fue al sur en busca de trabajo y nunca regresó. La madre de Yuxin se volvió a casar más tarde y su padrastro, un bondadoso agricultor, trató a Su Yuxin como a su propio hijo. Dado que el padrastro no tenía hijos propios, ahorró dinero para asegurarse de que Yuxin pudiera asistir a la escuela. Sin embargo, debido a la extrema pobreza de la familia, Yuxin tuvo que abandonar la escuela temprano. Luego se convirtió en aprendiz de un anciano mecánico del pueblo para aprender reparación eléctrica. Su Yuxin era naturalmente introvertido pero inteligente y trabajador. Gracias a su diligencia, eventualmente se convirtió en un conocido reparador de electrodomésticos en el pueblo. Cuando llegó a la edad para casarse, ninguna mujer quiso casarse con él. Aparte de su apariencia poco atractiva y torpe, había otra razón por la cual las mujeres lo evitaban. Yuxin tenía una enfermedad hereditaria familiar. Tanto la madre como la abuela de Yuxin sufrían de enfermedades mentales severas, lo que llevó a la gente a creer que solo era cuestión de tiempo antes de que él también se volviera loco. Este estigma hizo que Su Yuxin fuera marginado por sus compañeros desde una edad temprana. Algunos niños incluso lo evitaban deliberadamente y se negaban a jugar con él, contribuyendo a la personalidad sensible y retraída de Yuxin. El hombre poco atractivo, ya pobre, fue etiquetado como mentalmente enfermo, así que quien querría casarse con él, al darse cuenta de que tendría dificultades para encontrar esposa si seguía siendo pobre, Yuxin se decidió a cambiar su destino ganando tanto dinero como fuera posible. No se puede negar que Su Yuxin era increíblemente inteligente. Aprendió varias habilidades mecánicas de su antiguo jefe y utilizó los ahorros de su familia para abrir un pequeño taller de reparaciones. En poco tiempo, el taller de Su Yuxin se ganó la confianza y el elogio de la comunidad. Su negocio prosperó y eventualmente ahorró sus primeras ganancias significativas. Con el tiempo, su pequeño taller se convirtió en una gran fábrica. Su Yuxin pasó de ser un joven pobre a un conocido propietario de negocios. Casamenteros del pueblo se le acercaban, presentándole a numerosas mujeres jóvenes y hermosas. Entre las muchas mujeres que le presentaron, Su Yuxin eligió a Yanbin, una joven hermosa conocida como la belleza del pueblo. Su Yuxin entendía que las mujeres que se le acercaban estaban motivadas por el dinero, pero no le importaba. Pensó que, dado que todos pensaban igual, bien podía casarse con la mujer más hermosa. Poco después, Yuxin se casó con Yanbin. La trató muy bien, y Yanbin parecía ser una esposa amable y virtuosa. La pareja vivía en armonía. Con el tiempo, Yanbin dio a luz a un niño sano y vivaz. Su familia de 3 vivía una vida feliz y el negocio de la fábrica prosperaba. Con una hermosa esposa, un hijo brillante y un negocio exitoso, muchos consideraban a Su Yuxin como el epítome de un hombre local que había alcanzado la cima del éxito. Lamentablemente, Su Yuxin era un hombre ambicioso. Soñaba con logros aún mayores, esperando que su negocio pudiera expandirse más allá del pueblo y ser reconocido en toda la ciudad de Ansan. En 2010, la construcción del proyecto ferroviario de alta velocidad Harbin Dalian marcó un punto de inflexión importante en la vida de Su Yuxin. El ferrocarril pasaba por la ciudad de Ansan, requiriendo la reubicación de su hogar y fábrica. A cambio, Yuxin recibió una compensación sustancial. Para una persona común, esta suma podría garantizar una vida cómoda, pero para Su Yuxin era una oportunidad para escapar de la pobreza y perseguir el gran sueño que siempre había albergado. Embargo, no todos compartían su visión. Su esposa Yanbin fue la primera en oponerse al plan.
Yanbin no quería correr riesgos. Le aconsejó a su esposo que abriera un pequeño taller de reparaciones localmente, creyendo que una vida estable era mejor que invertir dinero en un sueño incierto. Para ella, invertir en una gran fábrica era demasiado arriesgado y un desperdicio de dinero. En contraste, el suegro de Yuxin tenía una perspectiva diferente. Creía que, con la ambición y determinación de Yuxin, su yerno lograría el éxito en el futuro. Ignorando las objeciones de Yanbin, aceptó prestarle a Yuxin dinero adicional para comenzar su empresa. Con este apoyo, Yuxin comenzó a construir su fábrica con confianza. Sin embargo, a mitad del proyecto, sus fondos de inversión se agotaron. Los enormes costos de materiales, mano de obra y trámites legales se salieron rápidamente de control. Desesperado, Yuxin comenzó a pedir prestado a familiares y amigos. La mayoría de los familiares de Yuxin eran trabajadores comunes que carecían de los medios o la disposición para ayudarle con un préstamo tan grande. Sin otras opciones, Yuxin tomó una nueva decisión. Usó sus fondos restantes para alquilar 2 locales y abrió un lavado de autos y un baño público, con la esperanza de usar las ganancias para acumular capital y eventualmente completar su fábrica. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Ambos negocios enfrentaron dificultades desde el principio, con pocos clientes, ingresos escasos y, al poco tiempo, Yuxin se dio cuenta de que este plan también estaba colapsando. El lavado de autos recibía solo un puñado de visitantes al día, mientras que el baño público estaba casi vacío. En lugar de acumular capital, Yuxin veía cómo su dinero se desvanecía rápidamente. Cuando las noticias sobre la construcción inacabada de la fábrica y los negocios fallidos de su Yuxin llegaron a oídos de su suegro, este ya no pudo ocultar su enojo. El hombre que una vez apoyó incondicionalmente a su yerno ahora se sentía amargado, dándose cuenta de que el dinero que había trabajado tan duro para ahorrar toda su vida se había esfumado. En lugar de palabras de aliento, comenzó a burlarse y despreciar a Yuxin. Estas palabras cortantes, como dagas, herían profundamente a Yuxin cada vez que las escuchaba. Intentó explicarse y esperó algo de comprensión, pero solo recibió indiferencia e insultos cada vez más duros. Las burlas de su suegro dejaron una cicatriz profunda en el corazón de Yuxin, pero todo realmente se vino abajo el día que descubrió el impactante secreto de su esposa. Una tarde aparentemente normal, Yuxin entró al lavado de autos. Al abrir la puerta, la escena que tenía delante lo dejó atónito. Su esposa, Yanbin, estaba sentada en el regazo de un recepcionista masculino, sosteniendo una cuchara de fruta y alimentándolo tiernamente. Esa sonrisa gentil, Yuxin se dio cuenta, hacía tiempo que había dejado de dirigirse a él. El teléfono en la mano de Yuxin cayó al suelo con un fuerte estruendo, señalando el colapso de su mundo. Una rabia desbordante lo invadió mientras rugía y se lanzaba contra el empleado. El hombre huyó rápidamente, dejando a Yanbin sentada en silencio, con una mirada indiferente y de desdén dirigida a Yuxin. La mujer ni siquiera se molestó en explicarse. Su discusión se prolongó hasta que llegó el suegro de Yuxin para intervenir, pero en lugar de ponerse del lado de Yuxin, reveló una dolorosa verdad. Había sabido del romance de su hija durante mucho tiempo, pero había elegido ocultarlo. Aún peor, Yuxin descubrió que todos los empleados del negocio también conocían el asunto, pero ninguno se lo había contado. Mientras la mente de Yuxin estaba en confusión, el propietario apareció repentinamente para exigir el alquiler. Con ambos negocios perdiendo dinero y las deudas acumulándose, Yuxin sabía que ya no podía pagar, pero el propietario no mostró ninguna simpatía. Señaló directamente a la cara de Yuxin y gritó: «Sin dinero y todavía quieres jugar a ser jefe. Si no pagas mañana, te echaré inmediatamente». Esa declaración fue la gota que colmó el vaso, encendiendo un fuego de odio dentro de Yuxin. Traicionado por su esposa,
Despreciado por su suegro, su carrera en ruinas y ahora insultado por extraños, había llegado a su límite. En ese momento, Yuxin decidió vengarse del mundo. Comenzó a compilar una lista de sus futuras víctimas. Esa noche, después de ver salir al último cliente del negocio, la esposa de su Yuxin, exhausta, fue a su habitación a descansar. No tenía idea de que su esposo la seguía sosteniendo un martillo firmemente en su mano. Mientras Yanbin se quedaba dormida, fue despertada bruscamente por los primeros golpes del martillo. Solo pudo sentir un dolor insoportable antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. El cabecero de su cama estaba empapado en sangre, su rostro completamente desfigurado por los golpes frenéticos de su esposo con el martillo. Después de matar a su esposa, su Yuxin se dirigió al dormitorio de su hijo de 10 años. En tan solo unos minutos, el niño sufrió el mismo destino que su madre, muriendo en su sueño antes de poder emitir una palabra. Su Yuxin no se detuvo ahí. La recepcionista del negocio se convirtió en su próximo objetivo. Yuxin no estaba seguro de si ella lo había visto cometer los asesinatos, pero para asegurarse, decidió eliminarla también. Mientras la mujer se preparaba para salir del negocio tras su turno, Yuxin se abalanzó sobre ella como una bestia salvaje. La arrastró al suelo y la atacó sin piedad con el martillo. Después de matar a 3 personas, su Yuxin se sentó tranquilamente en el negocio. ¿Estaba pensando en escapar? No, estaba esperando a su próxima víctima, su anciano padre. A la mañana siguiente, el padre de Yuxin, como de costumbre, llevó el desayuno al negocio, pero al ver que las puertas aún estaban cerradas, se sintió confundido. Al abrir la puerta y entrar, la escena que encontró lo dejó sin palabras. 3 cuerpos yacían tendidos en el suelo, la sangre empapando el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Yuxin se lanzó sobre él con el martillo en la mano y, sin vacilar, acabó con la vida de su padre. Después de matar a su esposa, su hijo, la recepcionista y su padre, Yuxin se dirigió al lavado de autos vecino. Dentro, 3 empleados estaban trabajando completamente ajenos al peligro inminente. Al entrar, Yuxin escaneó la habitación para confirmar que las 3 personas en su lista estaban presentes y luego cerró silenciosamente la puerta enrollable. Yuxin comenzó su masacre. Los gritos se desvanecieron uno por uno, la sangre fluyendo por los desagües. Cuando terminó, limpió pacientemente el martillo. Pero la locura de Yuxin no terminó ahí. Levantó el teléfono y llamó al propietario, diciendo que quería pagar el alquiler. El propietario y su hijo llegaron al negocio sin sospechar nada. Ambos se convirtieron rápidamente en las siguientes víctimas del frío martillo de Yuxin. Cuando todo parecía haberse calmado, un vecino, curioso por los ruidos provenientes del lavado de autos, se asomó. Desafortunadamente, esta persona se convirtió en la 10ª víctima de Yuxin. En su sed de sangre, su Yuxin decidió matar a su suegro, la persona que más odiaba. El asesino llamó a su suegro, diciendo que necesitaba discutir algo urgente, y luego se sentó tranquilamente entre los cadáveres, esperando, pero esta vez su suegro no llegó. La prolongada espera inquietó a Yuxin y comenzó a sospechar que sus crímenes habían sido descubiertos. Al darse cuenta de esto, se cambió la ropa manchada de sangre, salió tambaleándose del negocio y huyó. Después de un día huyendo, Yuxin, exhausto, entró en un cibercafé para descansar y planear un último intento de enfrentarse a su suegro. Pero antes de que pudiera llevar a cabo este plan, la policía irrumpió y lo arrestó. Tras confesar todos sus crímenes, la policía le preguntó a su Yuxin por qué incluso había matado a su propio hijo y al padre que lo había criado durante años. Esta pregunta hizo que su Yuxin guardara silencio una vez más. Después de una larga pausa, respondió lentamente: «Mate a mi padre y a mi hijo porque, después de mis crímenes, ellos se convertirían en familiares de un asesino. Serían despreciados. No podía vivir con eso».
Era mejor llevármelos conmigo. La respuesta del asesino heló la sangre de los investigadores. No era más que una justificación de su egoísmo y crueldad. Este espantoso caso fue llevado rápidamente a juicio. En el tribunal, la frialdad de Yuxin y su falta de remordimiento enfurecieron a muchos. La historia de Su Yuxin terminó con una sentencia de muerte, pero las secuelas de sus crímenes continúan resonando. Gracias por escuchar la historia del caso de hoy. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más impactantes historias de crímenes.